Queda buenas. Bueno, vamos a continuar complejizando más el diagrama de flujo de datos. Y vamos a ver este proceso que es clave, entenderlo, que es el proceso de actualización. Vamos a ver en qué consiste. Para ello vamos a recurrir al mayor de una cuenta contable. Por ejemplo, deudores por venta. Entonces, hago la T, la famosa T, en donde tengo por un lado el saldo inicial y por el otro lado tengo el saldo final. Entonces, a medida que se van registrando movimientos del debe o haber, voy aumentando una columna a la otra y al final voy a tener un saldo. Entonces, vamos a hacer ficticiamente dos movimientos. Por ejemplo, en inicio, tanto el saldo inicial como el saldo final es igual. Supongamos que hacemos una venta, entonces la factura X nos da este importe, y ahí cambia, es decir, de 0 cambia el valor de mi saldo. El saldo inicial quedó en 0 y el saldo final cambió. Suponiendo ahora que recibo el pago de mi cliente, entonces, que es por el mismo monto, si este recibo me cancela la factura, por lo tanto el saldo final va a estar en 0. ¿Por qué? Porque ambas columnas se han balanceado. Bueno, esta es una forma de ver, ¿qué cosa? De ver la actualización que tuvo el saldo. Es decir, ahora bien, acá viene lo, digamos, si fue fácil entenderlo, por ejemplo, en ITC, porque esto es bien el mayor contable, digamos, la idea es tomar algo que ustedes ya hayan conocido. Esto es tomar esta nomenclatura de saldo inicial y saldo final. ¿Por qué? Porque siempre que estoy trabajando con este tipo de gráfica, estoy trabajando con el valor del dato. El valor del dato, es decir, ¿por qué el saldo? El saldo es 1. Cuando uno lo divide justamente entre el saldo inicial y el saldo final, está dividiendo, está queriendo significar que ese saldo puede tener n valores. Es decir, por lo menos acá Sn es igual a 2, es decir, hay un saldo inicial y un saldo final, que me lo va dando los movimientos de ventas y de pagos que recibo, o de cobros, mejor dicho, y me van cambiando el valor que tiene ese saldo, ¿no? Entonces, ¿cómo se representan estas operaciones en un diagrama de flujo de nivel 1? Bueno, primero y principal, tenemos que reconocer que estos son movimientos, o sea, o transacciones. Es decir, por un lado, reflejo la venta y por el otro, el cobro. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? Porque yo acá tengo que empezar a pensar para trasladar esto al diagrama de flujo de datos en el nombre del dato. Entonces, por ejemplo, acá tengo el dato de tipo transacción. ¿Dónde está eso? En realidad no está. Está implícito en el nombre del dato, pero sí está el valor. Y además, el valor de esta transacción también está implícito, porque me lo da la columna, me lo da el documento comercial que está en donde está soportado o reflejado los datos de esa transacción. Es decir, las facturas siempre son una venta, y ese es un tipo de transacción. El recibo refleja un cobro, que es también un tipo de transacción. ¿Qué dato más? ¿O qué nombre de dato está en esta gráfica? Y está el importe, tanto de la factura como del recibo. Está tanto el tipo de documento como el número de documento, el número de serie que tiene el documento. Entonces, tengo que empezar a pensar, vuelvo a repetir, en el nombre de esos datos. ¿Por qué? Porque yo en este tipo de gráfico, que es el de mayorización, trabajo con el valor del dato. Por otro lado, tengo el saldo,
que, fíjense, el saldo es tanto el saldo inicial, que quedó en 0, y el saldo final, que como reflejamos un pago, también quedó en 0. Pero la idea de transmitir ahora, que no es menor, es que el nombre del dato es 1, que asume muchos valores. En esta queda escrito, asume como mínimo uno inicial y uno final. Eso con respecto al tiempo. Acá viene el tiempo. En el DFD no existe el tiempo. Todo se grafica como si todo pasara al mismo tiempo. Y además tiene cada uno de los valores. Acá le agregamos un número de transacción para identificar los renglones que, como hemos visto antes, se fueron sucediendo. Entonces la transacción número 1 corresponderá a la factura. La transacción número 2 corresponderá a lo que se refleja en el recibo. Como también ese saldo le corresponde a un cliente. Y más allá de traerme todos los datos del cliente, yo con el código del cliente y al lado de ese saldo ya sé a quién asignarle ese saldo, ya sé de quién estoy hablando. Bueno, empiezo entonces a ver los almacenes. El primer almacén que podemos ver, o podemos, digamos, hacer analogía que está atrás de este mayor, es una tabla de una base de datos o un almacén, el diagrama de flujo de datos. Acuérdense, cuando digo almacén estoy en el campo de lo lógico, y cuando digo tabla yo estoy en el campo de lo físico. Una cosa es el diseño lógico, otra es el diseño físico. En el diseño lógico estoy en un plano abstracto. Esto tranquilamente puede ser una planilla de cálculo, es decir, el almacén es abstracto. En cambio, la planilla o la tabla ya es algo concreto, algo físico. Entonces, bueno, por un lado voy a resguardar los datos de las transacciones. ¿Por qué voy a separarlo? Y acuérdense que habíamos hablado que en informática el sistema se guarda por un lado los datos y por el otro lado cómo calcular el informe. Entonces son dos cosas que siempre se van a proteger. El resultado, a través de una de las que es el proceso que suma, resta, y por el otro los datos que necesita ese proceso. Entonces, el código cliente y el saldo seguramente va a ir a un almacén que se denomina cliente, que va a tener justamente ahí más datos. Para este ejemplo, solamente vemos el código de cliente y el saldo. Acá va a tener justamente el cliente nombre, apellido, domicilio, datos impositivos, entre otros. Bueno, ahora bien, ¿cómo representamos ahora esa actualización en el DFD? 1, precisamente, como lo llamamos en la cátedra. Bueno, el encargado va a ser un proceso, es decir, esta mayorización que vimos recién, en donde en una columna pongo la factura, en otra columna pongo el recibo, lo hace eso un proceso del DFD1. Ahora bien, esto es lo importante, es para poder empezar a hacer el proceso de actualización, necesito el valor original del saldo, es decir, necesito el saldo inicial. Y de esta forma se refleja el saldo inicial, porque como el DFD1 maneja nombres de datos, no valores de datos, entonces la dirección de la flecha me va indicando si es saldo inicial o es saldo final. Entonces, cuando el flujo o la flecha va del almacén al proceso, estoy hablando del proceso del saldo inicial. Estoy hablando del valor antiguo, del valor viejo que tiene ese nombre del dato. Obviamente eso lo tengo que saber. Es decir, no lo puedo representar en el diagrama de flujo de datos. Vuelvo a insistir, estamos en un plano de abstracción, en donde no trabajo con el valor del dato, sino trabajo con el nombre del dato. ¿Y qué necesito ahora? Y ahora necesito la factura. Que, acuérdense, en el mayor de dólares por venta, trabajo con el valor. Ahora bien, si yo tengo que trabajar con el nombre del dato, ¿cómo es eso? Y
acuérdense de la disgregación que hicimos anteriormente. Es decir, la factura con su número, el importe y demás está reflejado en estos nombres de datos. Y esos nombres de datos estaban en el almacén movimientos. Entonces, como vimos anteriormente, al principio el saldo inicial y el saldo final eran 0. Se agregó una venta, el saldo final cambió por esa venta. Entonces, acá el sentido de la flecha cuando va del proceso a el almacén, o mejor dicho, cuando el flujo va del proceso al almacén, se dice que ese es el valor último, el valor nuevo que asume ese nombre de dato. Entonces, por eso es que hay esta correspondencia entre el saldo final y esa posición que tiene el nombre del dato que va del flujo del proceso al almacén. Y bueno, con esto concluimos esta etapa del diagrama de flujo de datos y esperemos el próximo video.